Buenos días. El tema es sobre datos referidos de talla y peso de neonatos normal y no normal, expuesta por la UNESCO. Integrante Yasmín Olmedo Sánchez y quienes habla Jocelyn Arriaga Silva. La metodología. En este presente estudio estadístico daremos a conocer los siguientes datos centrales, cuyo objetivo es identificar, analizar y resolver el caso del registro administrativo de un hospital pediátrico, para dar a conocer la talla y el peso de los neonatos, con la referencia estandarizada de los datos presentados por la UNESCO. También en este proceso daremos a conocer las medidas de tendencia central más utilizadas, que son media, mediana y moda. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Dicho en otros términos, las medidas de dispersión pretenden evaluar en qué medida de datos difieren entre sí. De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos, entregando información acerca de su posición y su dispersión. Es así que se ha preparado un caso práctico que contiene la siguiente información. El caso práctico. En el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Tenemos el mes del 1 al 10, tenemos los neonatos normal y no normal. En normal tenemos 3, 6, 4, 4, 2, 5, 4, 7, 6, 6 y no normal tenemos 4, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 1. En la tabla de frecuencia normal y no normal, la tabla de frecuencia son cuadros en los que se registran los datos estadísticos en forma organizada con la frecuencia de cada uno de los valores, que pueden tomar la variable estudiada. Se clasifican en cuatro tipos de frecuencia, que son frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos lo que es la tabla de frecuencia normal y la tabla de frecuencia no normal. Tenemos el mes del 1 al 10. Primero tenemos el mes de los neonatos y luego tenemos la frecuencia absoluta, que es 3, 6, 4, 4, 2, 5, 4, 7, 6, 6, que da un total de 47. Para sacar la frecuencia acumulada sumamos con la frecuencia absoluta: 3 más 6, 9, 9 más 4, 13, 13 más 4, 17 y así sucesivamente. Para sacar la frecuencia relativa dividimos el 3 dividido por 47, que sale 0,06. Luego el 6 lo dividimos con 47, que sale 0,2. Y así vamos haciendo sucesivamente con cada uno. Luego la frecuencia relativa acumulada hacemos lo mismo. Dividimos, que sale el 0,0638. Luego dividimos 9 con 47, que sale 0,19. Y así sucesivamente. Para poder sacar el porcentaje de frecuencia relativa, multiplicamos por 100 de la frecuencia relativa. El 0,06%, que nos sale 6,38, luego 0,12%, que nos sale 12,76. Para sacar el porcentaje de la frecuencia acumulada hacemos lo mismo. Multiplicamos la frecuencia acumulada, que es 0,06%, que sale 6,38%, y luego 0,12%, que sale 19,14%. De la misma forma hacemos la tabla de frecuencia no normal. El diagrama de barras normal. La frecuencia absoluta vemos que está en una forma desordenada, la frecuencia relativa también está desordenada y la frecuencia acumulada viene de menor a mayor en forma ordenada. El diagrama de barras no normal, en la frecuencia absoluta vemos que está desordenada, la frecuencia relativa también está desordenada y la frecuencia acumulada también viene de menor a mayor en forma ordenada. Medida de tendencia central. Está compuesta por media, mediana y moda. A la media se le define como promedio al valor medio de un conjunto de datos y su cálculo es tan sencillo como sumar todos los valores del conjunto de datos y dividirlos entre el número de valores que tiene el conjunto. En la normal aplicamos su fórmula y nos da un resultado de 4,7 y en la no normal nos da un resultado de 1,8. La mediana se le define cuando el valor de la variable que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Aplicamos su fórmula y nos da una mediana de 4,5. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en cada conjunto de datos. En la normal aplicamos su fórmula y nos da una moda de 4 y 6. Y en la no normal nos da una mediana de 2 y una moda de 2. Medida de dispersión normal. La varianza es la medida de variabilidad basada en las desviaciones cuadradas de los valores de los datos con respecto a la media. Aplicando su fórmula nos da un resultado de 2,45.
La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. Aplicando su fórmula nos da un resultado de 1,565. El coeficiente de variación es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Aplicando su fórmula nos da un resultado de 33,297%. La varianza no normal nos da un resultado de 1,73, la desviación estándar nos da un resultado de 1,315 y el coeficiente de variación nos da un resultado de 73,05%. El rango. El rango normal es el máximo valor menos el mínimo valor, obteniendo un resultado de 5, y en el no normal obteniendo un resultado de 4. El cuartil es cada uno de los tres valores que pueden dividir un grupo de números ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales. El cuartil 1 es el 25% de los datos, el cuartil 2 es el 50% de los datos y el cuartil 3 es el 75% de los datos. El cuartil 1, aplicando su fórmula, nos da un resultado de 3,75. El cuartil 2 nos da un resultado de 4,5, que es igual a la mediana, y el cuartil 3 nos da un resultado de 6. El cuartil 1 nos da un resultado de 0,75, el cuartil 2 nos da un resultado de 2, que es igual a la mediana, y el cuartil 3 nos da un resultado de 3. Los intervalos básicos. Es un subconjunto de números reales que se encuentran entre dos valores que delimitan un extremo inferior u otro superior. Un intervalo es un subconjunto de números reales comprendidos entre dos números que son mayores o menores que un determinado valor. En la normal, aplicamos su fórmula y nos da un intervalo de 3,175 y 6,265. Este acoge al menos el 70% de los datos. Y en la no normal, aplicando su fórmula, nos da un intervalo de 0,485 y 3,115. Este también acoge al menos el 70% de los datos. El porcentaje de representación aplicando su fórmula nos da un resultado del 70% y en la no normal nos da un resultado del 70%. Tabla de resultados. Tabla de resultado normal y tabla de resultado no normal. En la media, 4,7 y en la no normal, 1,8. En la mediana, 4,5 y en la no normal, 2. En la moda, 4 y 6 y en la no normal, 2. Varianza, 2,45 y en la no normal, 1,73. Desviación estándar, 1,565 y en la no normal, 1,315. El rango, 5 y en la no normal, 4. Coeficiente de variación, 33,30% y en la no normal 73,05%. El cuartil 1, 3,75 y en la no normal 0,75. El cuartil 2, 4,5 y en la no normal 2. El cuartil 3, 6 y en la no normal 3. El intervalo básico 3,135 y 6,265 y en la no normal 0,485 y 3,115. La representación de porcentaje 70% y en la no normal 70%. Conclusión. Neonatos normales. Del procesamiento estadístico de los datos de la muestra se ha obtenido que la media y mediana es de 4,7 y 4,5. Representativamente de su talla y peso de los neonatos rodean entre dichos valores. Los valores más frecuentes son 4 y 6, y el 25% de los datos se ubican en 3,25 y el 75% se ubican en 6 de su talla y peso. La dispersión de los datos se establecen en una varianza de 2,45, proporcionando una variación de 1,565. De aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 3,135 y 6,265, acogiendo al 70% de los datos dentro del mismo. Eso se corrobora con el coeficiente de variación del 33,30%. Los neonatos no normales.
Del procesamiento estadístico de datos de la muestra se ha obtenido que la media y mediana es 1,8 y 2 representativamente. Los datos más frecuentes son 2, el 25% de los datos se ubican en 0,75 y el 75% se ubica en 3 de su talla y peso. La dispersión de los datos se establece en una varianza de 1,76, proporcionando una variación de 1,315, y aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 0,485 y 3,115, acogiendo el 70% de los datos del mismo. Esto se corrobora con el coeficiente de variación de 73,05%. Gracias.